Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a este programa Ni Blanco y Negro. Como ustedes saben, a todos nuestros televidentes y radio oyentes de la FM 94.8, también bienvenidos y buenas noches. Y a la online, esa televisión que a través de internet la podéis ver simplemente en la www.canal13digital.com o .es. Simplemente decirle a todos y a todas que bienvenido a este programa de Blanco y Negro, y hoy vamos a hacer un debate sobre la reforma electoral, la posible reforma electoral que pudiéramos o pudiesen hacer los partidos. Vamos a analizar cuáles son los pros y los en contra de esta ley electoral canaria, que hace que partidos que tengan 5.000 votos tengan 3 diputados y partidos que tengan o obtengan 108.000 votos no tengan ningún diputado. Y eso sucede no en otra galaxia, sino en Canarias. Por lo tanto, hoy vamos a debatir este tema con nuestros invitados de hoy, que tengo a mi derecha a doña Isabel Saavedra, abogada. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias. Arcadio Domínguez, analista político, que es un hombre que sabe mucho del tema de la ley electoral y que la conoce desde su inicio, porque fue militante de Coalición Canaria en su momento. Hoy es simplemente analista político en esta tertulia. Buenas noches, don Arcadio. Buenas noches y bien hallado, don Nicolás. También tenemos a don Miguel Montero, consejero electo, supongo, de Podemos, en el Cabildo de Gran Canaria. Consejo electo, porque aquí me dice consejero electo de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria. Supongo que será eso, electo, ¿no? Electo, porque todavía no hemos tomado posición. Hasta el día 20. Hasta el día 20 que no hemos tomado posición. Bueno, ¿y cómo va el pacto ahí? No sabemos. No sabemos, no es razonable lo que dice el señor Sosa en ahora.com, ahora Canario, la metidura o los mentideros de ahora Canarias. Estaba mal informado. Mal informado está el señor. Como estaba Sosa. mal informado, Pues bueno, por lo menos esa vez. Pues don Carlos, le decimos desde aquí, desde la televisión, que usted está mal informado. Podemos no se retira de las negociaciones, solamente quiere estar dentro de las conversaciones de Cabildo. Evidente, como lo está también en Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento, que por lo visto va todo sobre agua, está todo bien. Bien, vamos a dar 2 minutos a cada uno para decir en qué es posible. Pero yo antes de pedir a la mesa, como decía antes, que Arcadio conoce todo el procedimiento y es el hombre más joven de esta mesa, porque vamos a dar la primera palabra de 2 minutos. Sí, bueno, yo muchas gracias por lo de joven, es verdad, no lo voy a corregir, así es. Una breve introducción al tema este. El sistema electoral canario es un asunto del que llevamos discutiendo 20 años. Bueno, yo creo que incluso algo más. Simplemente para aproximarnos un poco a lo que va a ser esta noche. 30 años, ¿no? Sí, 20 años en la discusión pública. Esto arranca en 1982 y esto es lo que yo quería explicar un poco, los 2 hitos que me parecen más importantes o más destacados de esta ley electoral, y luego entraremos en los detalles que ahí la gente se confunde y de alguna manera pues cada vez que vienen unas elecciones se ponen en fin, sobre la mesa todas estas dificultades. El primer hito, que es del que la gente menos habla, y yo creo que es el nudo gordiano de la cuestión, es la famosa triple paridad, cuando en 1982 se aprueba el Estatuto de Autonomía y se decide, en aquel instante, se decide distribuir los 60 diputados que se sientan en el Parlamento de Canarias en lo que se llama, insisto, la triple paridad, de la siguiente manera, es decir, que cada provincia, todavía cuando existían las provincias, que ya ni existen, no pueden tener más de 30. O sea, 30 y 30, que era esa es la primera paridad. Y después, las islas mayores, que Gran Canaria y Tenerife, tienen que tener no más de 15 diputados. O sea, tienen que estar igual, independientemente de la población que en cada momento cada una de ellas tenga. Y al propio tiempo, las 2 islas menores de la provincia de Las Palmas tienen que tener el mismo número de diputados que la isla mayor. Y del mismo modo, en Tenerife, las 3 islas, La Palma, Gomera y Hierro, suman el mismo número de diputados que la isla de Tenerife.
Al final, las islas menores suman 30 y las islas mayores suman 30. A todo esto se le dio ese nombrete de triple paridad, y para mí ese es el nudo guardiano de la cuestión. Luego, más tarde, en el 96, en una pequeña reforma que se hace, es cuando se establecen las barreras para acceder al Parlamento de Canarias, que son abusivas, ¿no? Han sido enormemente criticadas, ¿no? Que es el 6% a nivel regional para poder entrar en el reparto de escaños, y el 30% en la isla, en el supuesto caso que un partido político solo tuviera votos en una isla concreta. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Es decir, los socialistas por La Gomera lo que han hecho es que han roto las barreras, por eso tienen sus 3 diputados. Y luego, aquí, insisto, venimos discutiendo mucho, y ahora he oído en las últimas fechas que están todo el mundo está dispuesto, porque está muy criticada esta ley electoral, y parece ser que todos los partidos políticos no ponen ninguna dificultad a la hora de bajar las barreras, y se pueden sacar las cuentas, y si tú bajas las barreras realmente no arreglas ningún problema, porque simplemente será más democrático en ese sentido, porque no se establece esas, digamos, barreras tan altas para los partidos políticos que puedan presentarse a las elecciones, pero al final de cuentas, para mí, insisto, y termine ya con esto, y luego ya entraremos en detalle seguramente los que estamos en la mesa, el asunto principal está en la distribución de los escaños. Mientras una isla de La Gomera, con 12.000 electores, tiene 4 diputados, a mí el tema de la barrera es lo de menos, o sea, se rompen las barreras. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué es lo que hasta ahora nadie ha puesto de manera seria en la mesa? Una alternativa al sistema. Y claro, cualquier alternativa pasaría por una revisión de la distribución de los escaños isla por isla, adecuándolos a la población. Y este para mí es el asunto más complicado. Bien, doña Isabel. Yo creo que este tema, efectivamente, llevamos 30 años, o 20 quizás hablando de él, pero 30 años desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía, y que además hay que recordar que en una disposición transitoria se deja a una ley que apruebe el Parlamento de Canarias que lo regule, y hasta la fecha no se ha hecho, ¿no? O sea, estamos hablando de que vivimos en una provisionalidad esperando que esa ley tan importante que va a regular la llave del poder en Canarias, de la autonomía en Canarias, no ha salido adelante porque, entre otras cosas, evidentemente hay un partido político, pero no solamente este, que es Coalición Canaria, que no le interesa, ¿no? Yo creo que es verdad que es un melón que nadie se atreve a abrir, y que ha tenido que ser una plataforma cívica, como es Demócratas para el Cambio, el que mediante una lucha empecinada que llevan desde el año 2007, si no recuerdo mal, haciendo, pues ya va por más de 24.000 firmas, y está cada vez que hay unas elecciones poniendo sobre la mesa un asunto que es importantísimo, y que es importantísimo entre otras cosas porque en estos 30 años ha cambiado mucho la situación. Es decir, cuando esto se aprueba de la manera en que se aprueba y se adjudican los escaños de esa manera, se parte de un insularismo en que hay una gran desigualdad entre las islas capitalinas y las que no lo son, y por tanto pues se intenta que esa desigualdad sea menor adjudicándole pues unos escaños a cada una, que por ejemplo hoy en día no tiene ningún sentido que Fuerteventura, que tiene una mayor población, tenga 7 escaños frente a La Palma, que tiene 8, ¿no? Yo creo que eso es un tema de proporcionalidad, de igualdad y de representación, ¿no? No tiene tampoco ningún sentido que 150.000 votos se vayan directamente a la papelera, porque si bien es cierto que en todos los países existe una barrera electoral para poder acceder al Parlamento con el fin de evitar la fragmentación del Parlamento, lo que no tiene ningún sentido es que se haga de la manera en que se está haciendo en Canarias, ¿no? Y es que, bueno, pues que hay partidos políticos, y quiero decir claramente, por ejemplo, en estas últimas del 24 de mayo, el caso de Ciudadanos, en que se quedan totalmente fuera de la Cámara, ¿no? Entonces creo que es el momento de abordarlo. Creo que además ha habido una gran hipocresía por parte de partidos políticos como el Partido Popular o como el Partido Socialista, que han dicho que sí, que están dispuestos, pero luego a la hora de la verdad
por ejemplo, en el año 2013 Nueva Canarias plantea una proposición de ley al Parlamento y es rechazada, en la que simplemente se decía, vamos a partir de que este debate se tiene que poner encima de la mesa. Yo no voy a entrar en cuál sería la mejor forma, porque yo creo que esto hay que dejarlo un debate para técnicos, para gente que sepa exactamente, porque hay muchas posibilidades. Y por tanto, lo que sí no se puede hacer es seguir dejando este tema para más adelante, porque, repito, cada vez que hay elecciones sale, luego pasa un tiempo y se olvida, cuando vuelve a haber elecciones vuelve a salir, y yo creo que al final la gente se ha dado cuenta de que es un tema que hay que abordar, y además estoy segura que se va a hacer porque tiene muchísimo apoyo en la calle. Bien, don Miguel. Cuando desde Podemos hablamos de recuperar la democracia, hablamos entre otras cosas de devolverle las instituciones a la gente. Eso es muy evidente en el caso de Castilla-La Mancha, cuando hace el pucherazo a Cospedal de cambiar el sistema electoral, pero en Canarias no es tan evidente porque siempre hemos tenido un sistema electoral tramposo, entonces no teníamos con qué comparar. Sí que es verdad que además se reformó en el 96 para hacerlo todavía más difícil y más inaccesible, de manera que la clave de bóveda en este momento del régimen que nos gobierna en Canarias viene sustentada por la garantía de que Coalición Canaria, saque lo que saque en las elecciones, va a gobernar. Porque el Partido Socialista y el Partido Popular, que de hecho el Partido Popular es más perjudicado históricamente que el Partido Socialista por el sistema electoral, no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para reformar la ley. Podrían ponerse de acuerdo solo para eso. Pero saben que en el momento en que lo hiciese, Coalición Canaria echaría al que estuviese en ese momento en el gobierno. Al final de lo que se trata es de que los ciudadanos saben que hay una baja calidad democrática y saben que los que están en el Parlamento hasta ahora no les representan. Y no les representan porque cosas de estas podrían llevarse por una iniciativa legislativa popular, o sea, que la gente recogiese firmas de verdad, que valiesen, firmas que realmente se llevasen al Parlamento, pero la iniciativa legislativa popular también está vedada, está prohibida para el tema del sistema electoral, porque fue una de las cosas que ellos tenían que proteger a toda costa, que era el reparto de cromos que se hace a principios de los 80. Esto no va contra la gente del Hierro, ni contra la gente de La Gomera, ahora se cargan las tintas contra la gente de La Gomera, pero es que la gente del Hierro, ahora como agrupación de Rey Independiente, está dentro de coalición, ahora ya no se nota que siguen teniendo 3 diputados con 10.000 votantes, pero son los mismos 3 diputados con 10.000 votantes, voten a quien voten. Y lo mismo en La Gomera. A nadie le tiene por qué sorprender que Casimiro Curbelo saque esos resultados, porque tiene la estructura que hay digamos, de reparto de poder en La Gomera. Entonces esto no va contra nadie. Es más, deberían ser precisamente los de una isla mal llamada menor, porque en realidad es más grande que Fuerteventura, los primeros que levantasen la voz, y si el presidente del Cabildo de Fuerteventura realmente defendiese su isla, siendo de Coalición Canaria, debería ser el primero que exigiese. Primero, romper la triple paridad, por lo menos poniéndole uno más a Fuerteventura, para empezar por romper una injusticia, ¿no? Pero es que luego, aparte, para hablar de lo que es importante, y de lo que es importante es de que ya que vamos a reformar, que ya va tocando, además, hablar de otras reformas que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, poca gente sabe que el Parlamento de Canarias es hoy el que menos días tiene de sesiones. No es el que menos trabaje, pero sí el que menos días se reúne al año de todos los parlamentos autonómicos. Ese tipo de cosas, o por ejemplo, que no puede haber listas desbloqueadas, ese tipo de cosas, a la hora de votar, se podrían abordar todas juntas, en una reforma para recuperar la democracia, pero no se hace. Lo del sistema electoral, a lo que está esperando Coalición Canaria, el Partido Socialista y el Partido Popular, e incluso Nueva Canarias, es un poco a que se vaya diluyendo. Y cuando toque sacar el tema, se vuelve a reflotar, se vuelve a sacar, se sacan 3 o 4 artículos muy escandalosos, pero volverá a morir, por desgracia. Porque cuando llega el momento de retratarse en el Parlamento y de presentar una propuesta, ningún partido presenta una propuesta. La única propuesta que ha habido en esta legislatura es bajar los topes electorales. Es la propuesta de Nueva Canarias. No hay otra. No es subir a Gran Canaria y a Tenerife en diputados, que dice Nueva Canarias que es lo que apoya, y que dice el Partido Popular que es lo que apoya. No es lo que está presentado. Lo que está presentado en el Parlamento de Canarias es bajar los topes electorales, lo cual, por otra parte, haría que hoy por hoy hubiese entrado Ciudadanos, pero no evitaría que un partido personalista de Casimiro Curbelo hubiese entrado igual, claro, y que sigan igual de mal repartidos los diputados. Bien, he sabido que 6 fuerzas políticas se han quedado fuera del Parlamento, y entre las 6 fuerzas políticas que se han quedado fuera del Parlamento han obtenido nada más ni nada menos que 131.000 votos, 730 votos, un 14,8%. Y sin embargo, un votante del Hierro, como cada diputado, le cuesta solamente 1.400 votos. Aquí hay una disparidad
total y absolutamente en la paridad. Es también una contrario que Fuerteventura tenga 7 y que el señor Barragán, dijo usted. Sí. No, Cabrera. Cabrera. Pues el pobre no hace nada por él, pero siempre gana Fuerteventura. Entonces, teniendo un diputado menos, pues, ¿a quién se lo va a quitar? Porque la graciosa podríamos arreglarlo, ponemos la graciosa, 3 diputados más y ya tenemos una descompensación, ¿no? Yo lo digo porque la graciosa también es una isla. Y si después le ponemos a las demás islas, otro. Yo creo que está mal. Los habitantes máximamente votan en las islas, las 2 islas mayores. Luego, yo he pensado siempre que será para que las islas menores pues mantenga el crecimiento y tenga su poder dentro. De alguna forma habrá que arreglar este desaguisado. Lo que sí es cierto que se le puede dar a las islas menores un voto más por cada isla y que ese diputado defienda a cada isla pequeña y lo defienda en el Parlamento, pero que entre en el voto computado o bien regional o bien tal. Esto, desde luego, es una variedad de alguien que se le ocurrió en aquel momento. Yo entiendo también que teniendo Fuerteventura 7 diputados y La Palma 8, también hay una descompensación, pero no me diga usted ya el tema de La Gomera. Un señor sale allí, se lleva 3 diputados y solamente tiene 5.058 votos. Eso, si es democracia, pues no lo sé, pero lo que sí es cierto que la gente tampoco puede quedarse en su casa, tiene que participar más en política, porque la política en la vida, en nuestra vida cotidiana, lo vemos en la subida del pan, que dice Podemos, Ciudadanos, que va a subir el pan al 21% del impuesto del IVA, y claro, son cosas de reforma fiscal que no hay Dios, es más liberal que el Partido Popular. Yo pienso que ahí hay discrepancia por otro lado. Después, las políticas de pacto, ustedes saben que en estas condiciones estamos con políticas de pacto, hay gente que se presenta a las elecciones con un odio visceral hacia una fuerza que fue antemiembro y ahora pues pretende también, pero está dentro de las siglas. La ley nueva, que según Tránsfuga de Bermúdez, por ejemplo, o el otro en Fuerteventura, o otra compañera que está en Teror, lo apartan de ese partido cual se presentó. ¿Cómo se queda esa persona? ¿Es tránsfuga? ¿Qué es esa persona? Don Arcadio, ¿qué suele ser esa persona? Porque por lo visto no cobra sueldo, ¿no? Tengo entendido que no cobra sueldo. No, hay una serie de medidas que se han aprobado la nueva ley, para tratar de evitar ese espectáculo que supone el que la gente se presenta por unas siglas y luego abandona esas siglas. Y claro, como el acta de concejal o el acta de diputado es personal e intransferible, pues se queda con ella y entonces se produce una especie de fraude, se le llama tránsfuga, se le martiriza en la plaza pública, pero sigue conservando el acta, ¿no? Entonces hay algunas medidas que intentan sanear este tema, pues apartándolos de la vida de la propia corporación, impidiéndoles el ejercicio, más que impidiéndoles, es no facilitándoles los recursos propios de la corporación en cada caso, para crear grupos. Cuestión que le afecta al bolsillo, cuestión que le falta de tener grupos propios. Pues, claro. Entonces, pues ya sabe, Román Rodríguez, ya sabe dónde tiene usted una posible tránsfuga. Evidentemente, está claro que no aclara el pacto, lo comporte los partidos. O sea, si a un señor lo nombra Podemos en una lista de Podemos y después tiene ellos listas abiertas y hablan y provocan que salga uno y este, luego ese señor no puede ir por libre de los que le nombraron, ¿no? Eso pienso yo. ¿Es o no es? Eso pienso yo. Eso es lo que pero pienso verdad, yo que puede pasar. Pero con Coalición Canaria pasa. No íbamos a hablar de la reforma electoral. Claro, si hablamos de tránsfuga, entonces incluso yo empiezo a defender aquí a Isabel Guerra, que es a la que te estás refiriendo. Porque ella dejó su acta, renunció, se fue del partido y luego, como independiente, se presentó en las listas de Nueva Canaria. Y eso no es ser tránsfuga, perdón. Ser tránsfuga es utilizando tu cargo y Bravo de Laguna. partido. Bravo de Laguna, por ser tránsfuga Bravo de Laguna, que sigue siendo de hoy presidente del Cabildo.
que hay. En funciones. Y muchos otros casos, pero vamos, funciona, vamos a hablar de funciona. la reforma electoral. Sí, yo creo que sí, porque si nos leamos e incluso Sí, otro día venimos a hablar del transfugismo. mezclamos con Otro día hablaremos del transfugismo Claro, sí. después del día 13. Sí, sí. Bien, vamos a hablar después del Sí. día 13, a ver lo que queda todo esto. A ver, para no perder el hilo de lo que estábamos... Sí. Porque esto da para bastante, yo creo que... Creo yo, modestamente, que nuestra misión aquí en esta mesa sería arrojar un poco de luz, no enredarlo más y confundirlo más todavía, ¿no? Porque, en fin, se dicen muchas cosas de este tema. Y yo le voy a desafiar, don Nicolás. ¿Sabe usted por qué esto no se ha reformado la ley electoral canaria? Simplemente porque se han hecho encuestas y a la gente de la calle, cuando le preguntan, y he visto estos días además algunos vídeos de encuestas no recientes, pero bueno, de algunos años atrás, y algunas también más recientes, en la que la gente lo ve como una complicación aritmética, como una especie de fórmula. Porque la gente también tiene muchísimos problemas como para dedicarle tiempo claro. a esto, para estar la cosa como está. Y porque además... No lo percibes que es una cosa que te afecta en tu vida. Se mezclan conceptos y se mezclan ideas. Yo insisto, separar pues la paja del trigo. Vamos a ver. El tema de los famosos topes o barreras electorales. Bueno, acaba de demostrarse ahora, el 24 de mayo, Podemos lo acaba de demostrar, que son superables, que se pueden superar. Y Podemos lo ha superado, las barreras electorales, los topes. La distribución de escaños después en cada circunscripción, que hay que decir que Canarias tiene 7 circunscripciones, pues son por el sistema proporcional, la ley DONT, corregido, igual que para los ayuntamientos, para los cabildos, para el Parlamento, para el Congreso de los Diputados español, es igual, o sea, se distribuyen los escaños proporcionalmente. Luego, ¿dónde está el problema? El problema, o la injusticia, o la desproporción, o el enfado. El enfado está en que, ¿cómo puede un señor en La Gomera sacar con tan pocos votos tantos diputados? Simplemente porque en esa circunscripción obtuvo un porcentaje altísimo en votos y en la aplicación del sistema electoral normal, que se aplica en todos los sitios, pues le conceden 3 escaños. Pero también le puede pasar a los herreños, independientes. Mira, yo, para hacer un poco de... Claro, para hacer un poco de historia. ¿Dónde nace todo este conflicto? Esto nace, y fíjate, yo claro, ahora sí tengo que presumir de mayor. Yo estaba en las juventudes de UCD. Esto nace en los años 80, principios de los años 80, cuando la UCD era un partido hegemónico en toda Canarias que sacaba de los 6 diputados que le correspondían a la provincia de Las Palmas, sacaba 5. Así. De los 3 senadores, los 3. Entonces, en aquel momento, que tampoco era un partido, porque era una coalición electoral, un senador que nunca me olvidaré de él, Hacén Galván, de la isla de La Palma, ya fallecido, fue el que apareció en una reunión del Comité Regional de la UCD de aquel tiempo, y después de muchas discusiones y en contra de la opinión de Gran Canaria y de Tenerife, apareció con una fórmula que él ya había pactado con Fuerteventura y con Lanzarote, La Palma, Gomera y Hierro, que consistía en el reparto de los escaños en virtud de lo que le acabo de decir, para que haya una representación paritaria, ¿no? Que esa es la palabra que se utilizó, era una palabrota. Y entonces aquello tuvo fue difícil de contestar y aquello se aceptó. Y ese es el mal donde arranca todo lo demás. Luego más tarde, en el año 96, que ya existía Coalición Canaria, fue cuando se inventaron las barreras. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque resulta que se habían dado cuenta que aún así, con esa distribución, pues existía la posibilidad de que un partido político, que fue el PIL, Partido Independiente de Lanzarote, pues podría concitar pues, el fervor de toda la ciudadanía de una isla concreta y podía arrasar con todos los diputados y colocarse en el centro, en el Parlamento de Canarias, como fuerza determinante. Pues precisamente con la bandera del insularismo. Y ahí fue entonces para evitar que los partidos políticos insularistas pudieran romper, digamos, la armonía en el archipiélago, se establecieron esas barreras altísimas, muy altas. Y entonces ahí viste que a los herreños y los gomeros pues rápidamente corrieron a asociarse a Coalición Canaria precisamente. Esta es la cuestión. Ahora, ¿de qué se está hablando ahora en estos momentos en caliente? Acabamos de salir de unas elecciones, todo el mundo pone el foco ahí en la isla de La Gomera, todo el mundo sabe como un partido político que sacó 50 y pico mil votos no tiene representación y ellos con 5.000 votos tienen 3 diputados. Y entonces, a ojos de cualquiera, eso es injusto. Es injusto, es desproporcional, todo lo que ustedes quieran, pero no lo va a superar, no lo va a arreglar el tema de la barrera. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo en los periódicos en estos días?
todos los partidos políticos están de acuerdo. Y yo me atrevo a decir hoy que antes de Navidades el tema de la ley electoral se va a tratar en el Parlamento de Canarias y van a hacer un parche. Y es decir, vamos a bajar las barreras, los topes, que es lo que más llama la atención, ese 30% escandaloso, que no existe en ninguna ley electoral del mundo. Ese 30% es una barbaridad, incluso hasta el 6%, ¿no? Y eso lo rebajarán y se aprobarán, sacarán una ley, todo el mundo la va a estar de acuerdo y posiblemente la gente tenga una gran mayoría de votos y no arregla el problema. El problema sigue igual. Sigue igual porque hay... Porque es la distribución en las 7 circunscripciones, claro. Entonces tiene... A ver, el problema, PSOE tiene si una me permites, fórmula. Arcado, porque si no tú monopolizas todo el debate. No, yo no hablo más. Sí, yo no digo que no hables más, pero vamos a ir por partes. Quiero decir, yo creo que aquí de lo que estamos hablando es de un problema de desigualdad. Es decir, aquí no es en Canarias un voto, un hombre, una mujer, un voto. En ¿no? ninguna parte del mundo. Bueno, en ninguna parte del mundo, pero aquí es exagerada. De hecho, hay una tesis doctoral el que dice que es el sistema más injusto del mundo. Es decir, es que se pueden entender ciertas ajustes, ¿no? Para evitar pues, que determinadas islas pequeñas, evidentemente, se sientan igual de... no se sientan menos representadas. Pero lo que pasa en Canarias es impresionante, es lo que se ha puesto encima de la mesa. Estoy de acuerdo contigo en que la ciudadanía hasta ahora, quizás, o hasta hace escasamente 2 o 3 años, no había tenido en cuenta este tipo de cosas, gracias, entre otras, a la plataforma esta de Demócratas para el Cambio, que no es política, no es ningún partido político, es una plataforma cívica. Se ha puesto el debate encima de la mesa y yo creo que debe seguir encima de la mesa. De hecho, este debate de hoy que estamos teniendo significa que es un tema que está hoy por hoy en boga, ¿no? Y debe permanecer. Y ahora que entran nuevas organizaciones en el Parlamento de Canarias, yo estoy convencida que va a ser un tema que se va a plantear, tanto por parte de Podemos, porque así se ha dicho, estoy totalmente disconforme con lo que ha dicho Miguel en cuanto a Nueva Canarias. Nueva Canarias presenta una propuesta para que se debata con sí, vamos a bajar las barreras al 5%, pero podemos debatir, para eso está el Parlamento, ¿no? Es quienes nos representan, pero que representen de verdad a toda la ciudadanía, no solamente pues a los que rompen esas barreras, que además, como tú bien decías, en el caso de La Gomera se ha demostrado que a lo mejor a Coalición Canaria la cosa le empieza a salir mal si en las islas empieza... Y otra cosa, si el PIL pues saca esa representación, oye, pues será porque la gente quiere. ¿Tenemos miedo a la democracia? Porque da la impresión de lo que tiene miedo Coalición Canaria, y repito, el bipartidismo PP-PSOE, que siempre dice que sí, pero luego pasa el tema para dejarlo para la próxima legislatura, es a la democracia. No temamos a la democracia, vamos a dejar que la gente hable y que la gente esté debidamente representada. Tenemos una democracia representativa, ojalá fuera participativa, pero por ahora lo que tenemos es representativa y vamos por lo menos a representarla con total equidad, dentro de los límites, repito, de que siempre tiene que haber pues unos márgenes para intentar pues que cuando existe desigualdad, obviamente no se puede tratar igual a todo el mundo, ¿no? Pero en fin, es lo que yo tengo. Hay un matiz que hacer. La propuesta que hace Nueva Canarias es la que pone por escrito. No se presenta una proposición de ley para discutir. No es como vamos a quedarnos a tomar un café. No. La propuesta que se presenta es una. Y esa propuesta es la que tú defiendes. Y la propuesta que defiende Nueva Canarias, bajar los topes electorales, lo único que hace es reforzar el insularismo, no hace nada más. Por cierto, los topes electorales ya existían antes, no se crearon en el 96. Y esos topes electorales permiten, por ejemplo, que entre un diputado del Partido Comunista en los 80 o que entre Asamblea Majorera también en los 80 sola, sin que exista todavía Coalición Canaria. Por lo tanto, en realidad, en los 80 el sistema tal cual estaba permitía una cierta pluralidad política. El problema es que Coalición Canaria en el 96 sube los topes para que sea o está dentro o está fuera. Y cuando dije o está dentro o está fuera, no es está dentro o está fuera de las fuerzas políticas, es a cualquier fuerza política del ámbito nacionalista, es o está dentro de Coalición Canaria o está fuera del Parlamento. Esa es la dicotomía. Sí. Y es la que hace que en ese momento el PIL monte lo de la Federación Nacionalista Canaria, se queda muy pocos votos y toda la historia, y eso es lo que hace, por ejemplo, que Bravo de Laguna, con un discurso insularista de Gran Canaria, al mismo tiempo haya ido coaligado con gente de Tenerife o de Lanzarote, una cosa un poco absurda, pero porque él lo que quería era pasar el 6%. Al final de lo que se trata es de que quien nos está escuchando dirá, bueno, pues esto es un rollo de los políticos, que a mí ni me va ni me viene y que esto no afecta a mi vida. Pero es que es verdad que hoy es necesario, para que en Canarias las cosas cambien, primero que Coalición Canaria no esté en el gobierno, como elemento fundamental, porque no viene mal que de cuando en cuando vayas a la oposición un tiempo, todos los partidos en todas partes, pero de fondo lo que hay es que si lo que yo voto no vale, eso desincentiva y desanima a votar. Había 50.000 personas
las encuestas y los medios de comunicación lo inflaban en que eran cientos de miles, ¿no? Pero había 50.000 personas que quisieron votar a Ciudadanos. Pese a la burbuja demoscópica y de los medios de inflarlos, aún así había casi un 6% de gente en Canarias que los apoyaba. Y esa gente que piensa ahora, oye, pues nos hemos quedado fuera porque esto es injusto. Pero es que le pasó a Nueva Canarias hace 8 años y es que le ha pasado a otros partidos. No le ha pasado a Podemos porque Podemos ha entrado con mucha fuerza y sigue subiendo, en contra de lo que decían algunos que estábamos empezando a bajar. Entonces, precisamente que esté Podemos en el Parlamento lo que significa es que este tema no se va a quedar en una proposición no de ley para empezar a hablar, así como quien dice la cosa, vamos a ver cómo va saliendo. No. Vamos a presentar una propuesta. ¿Y la propuesta la harán expertos? Sí, porque tendrán que medir y calcular y tal. Pero es que ya hay estudios de sobra. En el fondo lo que falta es voluntad política. Me explico. Una circunscripción para toda Canarias y que además todos los canarios podamos decidir quién es la presidenta o presidente del gobierno de Canarias. Yo creo que eso es hasta bueno. Para empezar porque acaba con el insularismo. Y eso lo defendía hasta el que era hasta antes de ayer la cabeza pensante, mejor dicho, el lado pensante de la cabeza de Paulino, que ha acabado el pobre como ha acabado. Que me refiero a Fernando Ríos. ¿Y no lo dejaron entrar el Podemos? Entró. Lo que no lo dejamos era presentarse a las primarias porque hay que serlo y parecerlo. Al final de lo que se trataba, y esto es verdad, es que Fernando, que era el que pensaba del dúo del Paulinato, Fernando tenía una propuesta de sistema electoral, que es bicameral, que puede ser muy discutible, pero es una propuesta. Hay una del PSOE también, ¿eh? Hay una del PSOE, pero es que el PSOE tiene un pequeño problema, y es que el PSOE tiene la buena costumbre de contradecir lo que vota. Pero se parece mucho a lo que tú acabas de decir. No. El PSOE habla de ampliar el Parlamento en 10, pero es que más ampliar en y 10 hacer no cambia. una lista regional. Pero es que esos 10 no cambian el reparto. Y yo lo que creo que nadie se atreve a meterle a romper la triple paridad, que es lo fundamental. Esa es la clave. Pero es que la clave de esta historia es que el Partido Socialista tiene aprobado en sus congresos otros cambios y luego cuando llega a gobernar efectivamente no lo hace. Y ahora tampoco lo hará. Se quedará en eso. Una circunscripción de 10 no rompe la desigualdad porque esos 10 no cambian la desigualdad de los otros 60 que se eligen. Se supone que esos 10... En vez de elegir 60... Si elegimos 70 no hay mucho cambio. 15, 30 las dos primeras y los otros 30 los demás, pues hagamos que debe de hacer mayor gasto de diputados, de mayores diputados, más diputados, quitemos 10 de los 15, quitemos 5 y 5 y hagamos una lista de 15 o 20 personas. Tú lo estás improvisando eso ahora. No, pero hay varias especies en ese sentido. Como está diciendo él. Hay otras... Vamos a ver. Porque no es cuestión de Incluso los aumentar. que se obsesionan con la triple paridad. La triple paridad, hay otras triples paridades que son posibles. Puedes hacer una triple paridad sobre 44. Hay un profesor de la Laguna que tiene una propuesta sobre 44 y te quedan todavía casi 30 a repartir. Pero es que puedes hacer una triple paridad sobre 24. Sí, pero no depende es, cómo divida. No claro. Es una triple variedad. Sí, tú claro. dices, lo que estás diciendo es establecer unos mínimos a cada isla. Pero en base a para la representación territorial del territorio. Que tiene que haberla. Y eso tiene que haberla porque lo que no sería nunca justo tampoco es que pudiera haber un parlamento donde no hubiese ningún herreño, ningún mosquero. Claro, es que ese es el riesgo. Eso no puede ser. Ese es el peligro. Pero también hay propuestas que sea uno por isla y a partir de ahí por representación proporcional. A ver, fórmulas yo creo que hay muchas. Fórmulas hay, la cuestión es que ese debate falta voluntad se ponga, política. exacto, que haya voluntad política para ponerlo encima de la mesa y se discuta y se plantee y se cuente con esas plataformas, con los partidos políticos y en definitiva que no se deje este tema 4 años más, que es lo que me temo. Esperemos que no, porque va a haber una oposición que va a estar ahí, ¿no? Desde luego desde Nueva Canarias sé que se va a seguir haciendo como se ha hecho hasta ahora, además ahora con grupo parlamentario, sé que por Podemos también se va a hacer, y esto no puede quedar en que es algo que hablamos antes del 24M, que recogemos firmas, que apoyamos, y luego, si te he visto no me acuerdo. Esto es un tema que tiene que estar ahí, que desde luego por parte de muchísima gente se va a seguir insistiendo. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir hace un rato Miguel, en el sentido de que esto realmente quien mantiene esta fórmula es Coalición Canaria porque le conviene en un 100%, no en vano, lleva 22 años gobernando la comunidad canaria. Y evidentemente mientras sea el partido central, pues difícilmente esto se va a mover más allá de pequeños retoques que no van a resolver el problema, es lo que yo quería aportar. No resuelve el problema, el tema de los topes, no lo resuelve.
Lo único que puede hacer es que entre más fuerzas insularistas, Nada más. no es una mejora en realidad. Pero es que incluso aprovechando se podría hablar de lo que se planteó en Andalucía del diputado ciudadano, o sea, tú reservas un diputado, digamos un escaño, incluso físicamente, para que cuando se presente la iniciativa legislativa popular puedan los proponentes sentarse ahí y hablar desde ahí. Se puede hablar de desbloquear las listas. Si las circunscripciones son muy pequeñas, como puedan ser las del Hierro o las de La Gomera, se puede hablar incluso de que no sea ley DONT. Hay un montón de posibilidades. No es un debate tampoco que digamos, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Más o menos hay una cierta unanimidad. Lo que no hay es voluntad política. Incluso si los partidos no fueran capaces, o si Coalición Canaria no hubiese manera de desatascarla ahí en ese tema, porque también tiene que ver con los equilibrios internos de Coalición Canaria, en el fondo otra posibilidad sería que se pudiera hacer por iniciativa legislativa popular y que la sociedad civil se pudiera movilizar y presentar una propuesta con las suficientes firmas como para que nadie se atreviera a votar en contra. Pues también hay una cosa, que el partido del archipiélago, que tuvo 1 millón y pico de votos, fue el Partido Socialista, y ahora el partido de Coalición Canaria, obteniendo 200 y pico mil votos menos, resulta que es el presidente. Sí, pero eso vamos a ver también en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque al final resulta que, bueno, hay muchos partidos políticos que han ganado las elecciones y se van a quedar en la oposición. Eso pasa, pero eso es otra historia, porque al final de cuentas... No, pero que sacó más diputados, bueno, si le contamos... Tiene que más escaños y menos votos. Exacto, esa es la Porque la aquí paradoja. Siempre gobierna el que pierde. Esa es la paradoja, tiene más escaños y tiene menos votos. ¿Por qué? Eso, Porque la circunscripción son 7 y Coalición Canaria tiene muy atado el tema, por islas, ¿no? Bien, bueno, pues... Que por otra parte digo una cosa, si no llega a tener el conflicto que tuvo el Partido Socialista en La Gomera, en este caso tendría más escaños. El PSOE que Coalición Canaria. Bien, yo debo decir, porque hay un poco de prisa, una de las contertulios nuestras. Qué pena, si estamos empezando. Tiene que irse. Yo si quieren me voy y siguen ustedes. Evidentemente. No hemos arreglado nada. Bueno, Ojalá vamos a arreglar. intentar de dar 2 minutos a cada uno porque hay unas conclusiones finales y despedimos este programa un poco más pequeño hoy porque ya son las 5:30 y después pues en otra ocasión volveremos a hablar porque habrá muchas semanas. Además la próxima semana podríamos hablar antes de los votos, claro, antes de la constitución de la corporación. Exactamente, podemos decir hablar del tema que antes Isabel me dijo que no era el tema de ahora, y yo como buen alumno voy a respetar eso y voy a ceñirme eso. Vamos a hacer un debate la próxima semana sobre los pactos electorales, transfugismo, etc. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos estás invitando? Te estoy invitando, Vale. te estoy invitando. Bien, pues entonces vamos a hacer un resumen final porque ya esto ha sido muy debatido. Yo pienso igual que Arcadio, que antes de noviembre las fuerzas políticas en el nuevo Parlamento Canario se van a poner de acuerdo para sacar esto, por lo menos que los topes insulares cambien. No sé cuál es el mejor, y no poner más diputados, por favor, quiten diputados y hagan una serie de 15 o 10 diputados a nivel regional, y que las islas pequeñas tampoco quitarle el poder que tiene y que sigan participando en la política de sus islas y de las Islas Canarias enteras. Bien, 10 minutos para cada uno. ¿10? No, 2 minutos. 2 minutos. Isabel. 2 minutos. Hoy vienes cargada conmigo, vamos. Lo siento, Nicolás. No, lo que hemos dicho yo creo que ha quedado bastante claro. Es un debate que está encima de la mesa, que tenemos que abordar desde todos los partidos políticos y desde las plataformas ciudadanas y desde el propio electorado, porque se ha demostrado la injusticia, la desproporcionalidad tan grande que existe en esta ley electoral, que realmente nunca ha sido aprobada, que si haría falta pues que 40 de los 60 diputados, si no estoy equivocada, los 2/3, pues la sacara para adelante, teniendo en cuenta efectivamente que han pasado 30 años, que cuando se hicieron estos repartos, las islas pequeñas estaban realmente muy maltratadas con respecto a las islas capitalinas por una serie de cuestiones que han ido mejorándose y que por tanto hay que plantearse otra forma de repartir pues escaños
para que esos casi 150.000 votos no se vayan a la papelera, porque al final lo que se consigue es que en las próximas elecciones a lo mejor haya gente que se plantee pues lo que es el voto útil, ¿no? Y deje de votar pues lo que realmente quiere. Y eso es una perversión de la voluntad popular. Estoy totalmente de acuerdo que se trata de voluntad política, en este caso ha habido una falta clara de voluntad política, y desde luego increpar y exigir a Coalición Canaria, que es quien en definitiva va a gobernar, en este caso parece, si todo llega de la manera que está apareciendo con el Partido Socialista, a que sea el primer asunto que pongan sobre la mesa y que se debata con la participación de todos y todas las parlamentarias, y por tanto pues seguir en esa lucha. Bien, señora Cari. Yo estoy de acuerdo con esta última intervención de Isabel. Me parece que ya es tarde de alguna manera, pero que yo creo que ahora mismo no pueden evitarlo, de discutir este tema en la nueva legislatura, y en esta nueva legislatura que se emprende ya pronto tiene que resolverse este asunto que es, en cierto modo, hasta escandaloso y de cierta vergüenza, ¿no? La fórmula yo no la tengo, pero evidentemente yo creo que habría que aprovechar, y ahí también algo apuntado antes Miguel, para no ir solo a un maquillaje, a una especie de pequeño arreglo, sino aprovechar también, porque ya han pasado 30 y pico de años de andadura autonómica y democrática en este archipiélago, pues conviene mirar de cara al futuro fórmulas más inteligentes, ¿no? Incluso si podemos, a mí me gustaría, si se puede, que la elección del presidente de la Comunidad Canaria fuera una elección que el ciudadano perciba que es directa, que el ciudadano pueda elegir al presidente de la comunidad autónoma. Creo que esto sería una innovación importante. Bien, gracias. Don Miguel. Ahora mismo tenemos una oportunidad porque tenemos un grupo parlamentario de 7. Si el sistema electoral fuera otro sería de más gente, pero es de 7 diputados, por no decir de 7 diputadas, porque son 5 mujeres y 2 hombres. En eso también podemos bien cambiar muchas cosas. Y hay una idea fundamental, y es que hay que hacer que sean útiles a la gente, y lo van a hacer. Entonces se hablará del tema del sistema y se hará una propuesta desde Podemos. También se hablará de tantísimas otras cosas que hacen mucha falta, que es lo que hace que muchas veces la gente no tenga esto lo primero en la cabeza, porque hay muchos problemas como para tener esto lo primero en la cabeza. Pero recuperar la democracia también es una manera de ser capaces de que las instituciones valgan para algo. Entonces, se va a hacer. Y no va a ser lo de siempre, no va a ser gatopardismo, no va a ser pequeños cambios. Los cambios ya son imparables. Entonces, el sistema electoral es una de las muchas cosas en Canarias que hay que cambiar. Hay que cambiarla y se va a cambiar. Bien, gracias, don Miguel. A ustedes, a todos, les convoco para la próxima semana, a la misma hora, al mismo tiempo, en esta televisión para hablar de los posibles pactos y el cómo condena la ley de transfugismo a los que estén pensando transfugar, emigrar, no sé cómo llamarle. Evidentemente a todos en Gran Canaria, buenas noches, y al resto del mundo en online igualmente. Buenas noches a todos.